Introducción. Este proyecto trata sobre la utilización del efecto catalítico en la descomposición de peróxido de hidrógeno. El efecto catalítico consiste en un cambio positivo o negativo a la cinética de la reacción, utilizando una sustancia la cual o no es consumida durante la reacción o es consumida pero también es producida. Estos cambios en la rapidez pueden llegar a ser observables, dando una visualización distinta de la reacción a como se haría normalmente. En algunos casos, la utilización de catalizadores puede cambiar la ruta termodinámica, llegando a dar productos no esperados. Para este proyecto se va a utilizar como reactivo principal el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. El agua oxigenada es una sustancia de uso comercial y médico que se puede encontrar en cualquier farmacia e incluso en algunas tiendas de conveniencia. Normalmente se vende en disoluciones, ya que su forma concentrada es muy reactiva. Estas disoluciones van desde un 3 a un 9% en su venta comercial. El agua oxigenada es una sustancia cuya termodinámica favorece a sus productos, siendo agua y oxígeno. Esto hace que su descomposición se dé, pero de una forma muy lenta, por lo que al agregar un catalizador, este punto de activación se disminuye y se da esta división a agua y oxígeno de manera más rápida. Utilizando agua oxigenada, jabón y algún catalizador, se llega a dar una reacción muy llamativa en la que se forma una columna de espuma. En algunos lugares la suelen llamar pasta de dientes para elefante. El agua oxigenada es fácilmente catalizable, ya que este cuenta con números de oxidación en el oxígeno pocos usuales o no muy estables, por lo que esta reacción se puede dar incluso con catalizadores distintos. En este proyecto buscamos analizar los cambios cualitativos que se le dan a la reacción de peróxido de hidrógeno con algún catalizador, con la finalidad de emplearlos en un aula. Para poder observar mejor los cambios cualitativos que hay, se van a utilizar dos concentraciones distintas de peróxido de hidrógeno, una al 15% y otra al 30%. También se van a utilizar tres catalizadores distintos, el primero siendo yoduro de potasio, seguido por óxido de manganeso y por último, de forma casera, se va a utilizar levadura instantánea. Todo esto se va a utilizar para responder la siguiente pregunta. ¿Se puede notar una diferencia visual en la rapidez con la que se descompone el peróxido de hidrógeno a través de una reacción con catalizador a distintas concentraciones? Para responder esta pregunta se planteó la hipótesis de que la velocidad de descomposición del peróxido de hidrógeno será mayor a una concentración del 30% en comparación que una concentración del 15%, dando un efecto visual distinto. En esta hipótesis se ven reflejadas las variables independientes, los cuales son los catalizadores y las concentraciones, ya que estos van a ser los mismos para todos los experimentos. Y se da a ver la variable dependiente, siendo esta los cambios cualitativos en el tiempo de reacción y velocidad de reacción. Este proyecto busca observar las diferencias cualitativas de estas reacciones con la finalidad de implementarlos en aulas, ya que cambios cuantitativos, aunque sí son muy significativos de forma química, pueden ser no muy llamativos, por lo que los estudiantes podrían no encontrarlo interesante. Sin embargo, un cambio más observable suele llamar más la atención y fomentar la educación por la química. Metodología. Se utilizó como base de este proyecto el artículo Química reactiva con agua oxigenada de Aguilar y Durán del año 2011. En este se comentan distintas reacciones catalíticas que se llevan a cabo utilizando agua oxigenada. Se va a utilizar dos de las reacciones que se mencionan en este artículo, la reacción con yoduro de potasio y la reacción con óxido de manganeso. Sin embargo, se le van a hacer algunos cambios al método que menciona el artículo. El principal cambio es que se va a realizar tanto con agua oxigenada al 15% como agua oxigenada al 30%. Y el último cambio es que se va a realizar utilizando también levadura instantánea como catalizador. Para la realización de este proyecto se van a ocupar los siguientes reactivos: agua oxigenada al 30% y agua oxigenada al 15%.
disolución de yoduro de potasio al 0,3 mol por litro, polvo de óxido de manganeso, levadura instantánea y jabón líquido. También se ocupa un equipo de laboratorio básico. Sin embargo, estas son reacciones que se pueden realizar en cualquier recipiente, con la precaución de que estas son reacciones exotérmicas que liberan bastante calor. Primer experimento: comparación de cambios cinéticos según concentración de agua oxigenada con catálisis homogénea. Para este experimento se prepararon 10 mililitros de disolución de yoduro de potasio, así como 30 mililitros de agua oxigenada al 30 y al 15%. Se agregó el agua oxigenada a un Erlenmeyer cada uno y se le agregó de 1 a 2 mililitros de jabón líquido. Después a cada Erlenmeyer se le agregó 10 mililitros de disolución de yoduro de potasio y se observó la reacción que sucedía. También se cronometró los resultados para ver cuál reacción terminaba más rápido, comenzando cuando se agregaba la disolución y terminando cuando la columna de espuma dejaba de crecer. Para este experimento hay que tener cuidado, ya que la disolución de yodo no se puede tirar por el desagüe, por lo que hay que separar bien la espuma de lo líquido. Comparación de cambios cinéticos según concentración de H2O2 con catálisis enzimática. Para esta reacción se va a llevar a cabo el mismo procedimiento de preparar 30 mililitros de H2O2 al 30 y al 15%, solo que a este se le van a agregar 5 gramos de levadura instantánea. Este experimento se puede desechar por el desagüe, ya que no hay ningún reactivo que pueda ser peligroso. Demostración de reacción con catalizador heterogéneo. Este experimento se lleva a cabo en un recipiente opaco resistente al calor. Esto debido a que la reacción libera mucho calor. También se van a utilizar 30 mililitros de agua oxigenada al 15 y al 30%, pero se va a utilizar 0,5 gramos de óxido de manganeso envuelto en un papel filtro. Este se va a dejar caer en el recipiente y se va a observar la reacción. En todos estos experimentos se van a tomar en cuenta cambios cualitativos, como lo son la sensación de calor, la velocidad con la que se observa que crece la columna de espuma o la liberación de gases o burbujeo. Resultados. Para la primera parte, en donde se comparan los cambios cinéticos según concentración con la catálisis homogénea, se obtuvieron las siguientes observaciones. Primero se realizó la prueba del 30%, en el cual duró 48 segundos en terminar la reacción. Este además se calentó mucho y se observó que generó mucha espuma. En el otro caso, en la concentración del 15% del peróxido de hidrógeno, la reacción duró aproximadamente 4 minutos en terminar y se calentó igualmente, pero menos en comparación con el del 30%. Ahí de igual manera generó espuma, pero a lo largo de esos 4 minutos. En la segunda parte, en la comparación de cambios cinéticos según concentración del peróxido de hidrógeno con catálisis enzimática, se realizaron 2 intentos. El primero se hizo con bolsa, la cual contenía 5 gramos de levadura, pero estos no reaccionaron y no se observaron como se esperaba, por lo que se realizó un segundo intento donde se echaba la levadura directamente. Se pudo observar que en las dos concentraciones, tanto la del 30 como la del 15% del peróxido de hidrógeno, se calentaron, pero la del 30% se hizo el doble de espuma. También se observó que la espuma del peróxido de hidrógeno al 30% duró más tiempo en reaccionar. Esto seguramente es debido a que al tener mayor cantidad de moléculas de peróxido de hidrógeno va a tardar más tiempo en terminar la reacción. Pero una vez realizada la reacción, este subió el doble de espuma que el otro.
Para la tercera parte, en la demostración de reacción con catalizador heterogéneo, se pretendía solamente que reaccionara el del 30%, pero en el laboratorio se realizaron las dos pruebas con la concentración del 30% y del 15% para comparar y más que todo para analizar qué cambios habían entre estas dos concentraciones. Lo que se concluyó es que en realidad el tiempo en reaccionar fue aproximadamente de 3 minutos. Los dos duraron ese tiempo en concluir la reacción, pero sí el 30% se calentó más que el del 15%. Al analizar la descomposición del peróxido de hidrógeno del 30% y 15% de su concentración mediante el efecto catalítico, a través de sus resultados sí se observó que hubo un cambio en su cinética, pero para dar respuesta a la hipótesis que se planteó en que la velocidad de la descomposición del 30% iba a ser mayor que en comparación con el del 15%, se pudo observar que solamente con el catalizador homogéneo sí se logró esta hipótesis, ya que el tiempo de reacción fue menor, pero con respecto a la observación visual que se realizó entre las dos concentraciones, hay cambios cualitativos con respecto a la espuma, al gas que se desprende y al calentamiento que genera, ya que en todos los casos la del 30% siempre generó mayor calor que la del 15% y mayor espuma en comparación con este otro. En conclusión, la reacción de la concentración del peróxido de hidrógeno al 30% en catálisis homogénea es más rápida que la del 15% cumpliendo la hipótesis. Luego, la reacción con la catálisis heterogénea del óxido de manganeso a mayor concentración, mayor calor desprende y más espuma se genera. Y de igual manera, en la reacción con catálisis enzimática, la concentración del 30% del peróxido de hidrógeno desprende más calor y genera más espuma, casi el doble que la del 15%. Y por último, también se concluye que este experimento, una vez realizado, sí es muy factible realizarlo en las aulas educativas, ya que se explica perfectamente el efecto catalítico y se observa de una manera muy llamativa el efecto como tal y la reacción que se da.